Shalom, shalom, amados hermanos. Un placer para mí nuevamente poder estar aquí con ustedes para seguir este estudio que estamos llevando sobre los dos testigos o los dos ungidos, como se le pudiera también llamar. Shalom para todos, sean bienvenidos a esta continuación de este estudio donde estamos llevando una secuencia de lo que es a través de las escrituras los dos testigos que han habido a través de la historia. Como siempre he dicho, que para mí entiendo y he visto que en las escrituras hay una repetición, una secuencia de eventos y sucesos que se repiten desde la antigüedad hasta la actualidad y también así en el futuro. Pues nada, vamos a seguir este maravilloso estudio que le estamos dando para que podamos todos seguir creciendo espiritualmente y seguir aprendiendo de lo que la Torá nos enseña. Baruch Hashem. Bueno, seguimos y aquí en el libro de Isaías vamos a seguir viendo esta secuencia donde vamos a ir demostrando en todos los textos todo lo que nos habla, nos enseña la Torá referente a este tema. Y vamos a leer lo que dice en el libro de Isaías 45, el texto 1. Dice así: Así dice Adonai a Coré, Ciro, su ungido, cuya mano derecha él ha apretado para que él subyugue naciones, le arrebate las túnicas a los reyes, para que así puertas abran ante él y ninguna puerta sea prohibida. Aquí podemos ver lo que está hablando el Eterno, refiriéndose a este rey Ciro, que es, o lo llama, su ungido, que lo está usando para arremeter contra todos los reyes de la época, y lo llamó, como pudimos ver, su ungido. Ahí pudimos ver que el primer ungido fue Ciro, como un rey pagano. Ciro era un rey pagano donde fue usado, donde el Eterno, como pudimos ver anteriormente en los otros estudios, le dio instrucciones de lo que iba a hacer con él, cómo iba a usarlo a él. Entonces, si eres nuevo, estás viendo por primera vez este estudio, le quiero informar que hay una serie de estudios anteriores. Este es el tercero de este estudio, pero en el canal, ya sea aquí por YouTube, por TikTok, por Instagram, por Facebook, por donde estés mirando este estudio, en todas las plataformas estamos con el mismo nombre, Torah Viva. Nos puedes buscar donde más le guste y puede ver la secuencia de todos los estudios, donde les invito específicamente al canal de YouTube, donde ahí están, pudiéramos decir, más organizados, porque en las otras plataformas subo diferentes estudios también. Pero la secuencia bien, pudiéramos decir, organizada, están en YouTube. Perdónenme el paréntesis, pero es importante para que pueda entender todo el desenlace del estudio, que busque desde los primeros estudios. Gracias. Y aquí en el libro de Ezequiel, el capítulo 5, versículo del 11 al 16, vamos a leer qué nos está hablando aquí el Eterno, de qué nos quiere enterar el Eterno de lo que Él quiere que sepamos. Dice así: porque como vivo yo, dice Adonai Elohim, porque ustedes profanaron mi lugar Kadosh con todas sus cosas detestables y prácticas asquerosas, por lo tanto juro que los cortaré, mi ojo no perdonará, yo no tendré ninguna piedad, y 1/3 de ustedes morirá
de pestilencia o será consumido por hambre dentro de Jerusalén. Un tercio caerá por la espada alrededor de todo Jerusalén, y un tercio yo dispersaré a todos los vientos y perseguiré con la espada. De esta mi ira se calmará, mi furia contra ellos se disipará, y yo estaré satisfecho. Entonces, cuando haya gastado mi furia en ellos, ellos sabrán que yo, Adonai, he hablado procedente de mi celo. Yo los haré una ruina y objeto de reproche entre las naciones alrededor de ustedes, a la vista de todos los que pasen por ahí. Cuando yo ejecute juicio y castigos furiosos entre ustedes, en ira y furia, Jerusalén será objeto de reproche, escarnio y horror, y una selección para amonestar a las naciones alrededor de ustedes. Yo, Adonai, lo he anunciado. Yo mandaré sobre ellos las saetas destructoras y mortíferas de la hambruna, las cuales mandaré para destruirte. Haré la hambruna peor para ti, cortando tu sustento. Entonces hasta aquí pudimos ver cómo el Eterno pudo demostrar o nos muestra el primer testigo de esta parte o de esta época. Pudimos ver aquí que Ciro es el primer testigo pagano, rey pagano, usado también por el Padre, por el Eterno. Bueno, en esta introducción pudimos ver ya concretado el primer testigo. Ahora vamos a pasar al segundo testigo. Acompáñennos para poder seguir esta secuencia de este estudio. Entonces aquí vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 1 y 2. Leemos qué nos dice Ezequiel. Ahora tú, Ben Adán, toma una espada afilada y úsala como navaja de barbero para afeitar tu cabeza y tu barba. Después pesa el pelo en una pesa de balanza y divídelo. Un tercio tienes que quemar en la ciudad cuando los días del asedio hayan terminado. Toma otro tercio y golpéalo con tu espada por toda la ciudad. Dispersa el último tercio al viento y yo los perseguiré con la espada desenfundada. Como pudimos ver, el naví o profeta Zacarías tiene un diálogo con Zorobabel y está alertándolo y exhortándole que en su tiempo era el elegido para edificar el cimiento de la casa del Eterno. Entonces aquí vamos a poder ver nuestro segundo testigo. Leamos junto lo que dice la palabra en el libro de Zacarías 4 del 6 al 9. Dice así: Entonces él me respondió: Esta es la palabra de Elohim a Zerubabel. No por fuerza y no por poder, sino por mi rúa, dice Elohim Jael-Yon. ¿Qué eres tú, tu montaña grande, ante Zorobabel, que debas prosperar? Donde él traerá la piedra de la herencia, la gracia de ella, el igual de mi gracia. Y la palabra de Adonai vino a mí. Las manos de Zerubabel han echado los cimientos de esta casa, y sus manos también la terminarán. Entonces sabrá que Adonai, el Yon, me ha enviado a ti. Entonces aquí podemos ver la orden que el Eterno le da para que él sea el que edifique la casa del Eterno.
como pudimos leer, fue la orden que se le dio. Y así queda demostrado que este es el segundo testigo de esta parte o de esta época, como pudiéramos llamar. Ahora vamos a pasar a en los tiempos de Yeshua, quiénes fueron los dos testigos. Vamos a avanzar un poquito para ir terminando con este estudio. Y ahora vamos a entrar ya en la parte de Yeshua para buscar aquí y ver quiénes fueron esos dos testigos en esta época de la historia. Entonces, como pudimos ver en la antigüedad, había un rey o un ungido que era pagano y otro que era del pueblo hebreo. Es decir, que ahora en los tiempos de Yeshua también se debe ver un ungido o un testigo que sea pagano y uno que sea del pueblo hebreo, del pueblo escogido, del pueblo israelita. Entonces vamos a ver estos dos testigos que sean conforme a el modelo de la Torá, un pagano y un hebreo, un escogido, uno del pueblo escogido. De la profecía que encerraba en los tiempos de Yeshua, también hubo un rey pagano romano que declara un edicto donde los estudiosos de la época pudieron levantar la vista y ver proclamar la llegada del Mesías. Ya ustedes se imaginan quieren, porque yo sé que ustedes son estudiosos y han visto, muchos han estudiado esta parte de la historia y ya saben quién es este primer testigo o este primer rey pagano usado por el Eterno para cumplir con lo establecido, para cumplir con su obra de la llegada del Mesías, el anuncio de la llegada del Mesías. Y vamos a Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, donde vamos a ver esta parte de la historia. Vamos a leer qué pasó y quién fue este rey romano pagano que da este edicto para el cumplimiento de la llegada del Mesías. Y aquí en el libro de Lucas o Hillel, leemos en el capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 1 hasta el verso 7. Vemos que nos dice las escrituras. Alrededor de este tiempo, el emperador Augustus decretó una orden para que se hiciera un censo de todo el imperio. Este censo, el primero de su clase, tomó lugar cuando Quirino gobernaba Siria. Todos fueron a empadronarse, cada uno a su propio pueblo. Así que Joseph, como era linaje y de la casa de David, subió del pueblo de Nazaret en Galil al pueblo de David llamado Beit Lehem en Yehudá, para empadronarse con Miriam, con quien estaba comprometido para casamiento, la cual estaba encinta. Entre tanto que estaba allí, llegó el tiempo para ella dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió con bandas de tela y lo acostó en una suca, pesebre, cabaña o tienda, porque no había espacio para ellos en las posadas del mesón. Es decir, aquí pudimos ver el decreto que fue censar a todo el pueblo, y aquí ya podemos ver que él ha decretado un edicto en esta época, como rey, como emperador Augusto. Vamos a seguir y vamos a ver aquí en el libro de Miqueas, capítulo 5, texto del 1 al 3, que nos dice la palabra del Señor. Ahora reúnanse en tropas ustedes que están acostumbrados a estar en tropas. Ellos han puesto asedio a nosotros. Ellos están golpeando
al juez de Israel en la mejilla con un palo. Pero tú, Beit-Lehem, cerca de Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Por lo tanto, él dejará a Israel solo hasta que ella, que está de parto, dé a luz. Entonces el resto de sus hermanos regresarán a los hijos de Israel. Aquí pudimos ver el cumplimiento del edicto de Augusto. Fue a empadronar a todo el pueblo, y por eso también Joseph y Miriam estaba encinta, como dice aquí en la profecía, hasta que diera a luz. Tuvo que salir, dejar a Israel. Y podemos ver aquí ese cumplimiento de este rey pagano romano. Seguimos caminando y nos encontramos ya con que tenemos al primer testigo, Augusto. Vamos a ver qué nos dice las escrituras en este libro de Marcos. Vamos a leer, acompáñenme para leer juntos qué nos dice, de qué nos vamos a enterar en este libro, en este pasaje. Entonces, en el libro de Marcos, capítulo 12, leemos del texto 15 al 17, donde dice: pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué están tratando de tenderme una trampa? Tráiganme un denario para poder mirarlo. Trajeron uno, y él les preguntó: ¿de quién es esta inscripción y esta imagen? Ellos respondieron: del emperador. Yeshua dijo: den al emperador lo que le pertenece al emperador, y den a Elohim lo que pertenece a Elohim. Y ellos se quedaron sorprendidos con él. Aquí vemos a Augusto coronándose como el primer ungido. Y ahora vamos a pasar a ver a Yeshua como edificador del templo, semejante a Zorobabel. Ahora vamos a ver este cumplimiento en Yeshua, como Zorobabel lo hizo, así Yeshua también lo hace en esta parte. Dice el libro de Yohanan o Juan, el capítulo 2, versículo 18. Así que los judeanos los confrontaron preguntándole: ¿qué señales milagrosas puedes mostrarnos para probar que tienes el derecho de hacer esto? Yeshua les respondió: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Los Yehudim dijeron: tomó 46 años para construir este Beit Hamikdash, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo del que él hablaba era su propio cuerpo. Por lo tanto, cuando él fue resucitado de entre los muertos, sus talmidim recordaron que él había dicho esto y afirmaron su absoluta confianza en el Tanaj y en la palabra que Yeshua había hablado. Baruch Hashem. Aquí vemos el cumplimiento ya en Yeshua, edificando o edificador de este templo, pero hablando no del templo terrenal que ya había sido edificado, sino refiriéndose a su propio cuerpo que él estaba edificando, como hoy conocemos que el cuerpo somos nosotros, y él lo que estaba era edificándonos a nosotros en sí mismo. Aquí vamos a ver en Yohanan 12 del 1 al 8 donde Yeshua es ungido. Leemos, dice: 6 días antes de Pesa, Yeshua vino a Beit Anyad, donde vivía Eliezer, el hombre que Yeshua había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, y Eliezer era uno de los invitados con él. Pero Miriam tomó un jarrón de alabastro con aceite del mejor nardo
muy caro, y ella ungió los pies de Yeshua y enjugó los pies con sus cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Pero uno de sus talmidín, el que estaba a punto de traicionarlo, dijo: este perfume vale 1 año de jornales. ¿Por qué no se vendió este aceite por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero él dijo esto no porque estuviera preocupado por los pobres, sino porque era un ladrón y estaba a cargo de la bolsa del dinero y a menudo robaba de ella. Yeshua dijo: déjala en paz, porque ella guardó esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y aquí podemos ver cómo es ungido nuestro Adón Yeshua HaMashiach, donde fue ungido como el segundo testigo de esta época. También pueden leer Mateo 26 del texto 6 al texto 13. Ahí también van a corroborar esta historia. Ahora, en Revelación capítulo 11, el 3 y el 4, cualquier especulación fuera de la Torá, de los profetas, no tiene ninguna aceptación conforme a la palabra, no tiene ningún fundamento de las escrituras. Si nos detenemos en la profecía completa de Revelación capítulo 11, podemos ver que hay un rey pagano y un ungido del Abacadosh, del Eterno, sin alterar el testimonio que se ha presentado. Pudimos ver claramente que hay 2 testigos, un pagano y un ungido del Señor, o un hijo del pueblo, del linaje del Eterno, y pudimos verlo a través de las escrituras. En Revelación 11, texto 3 y 4, podemos ver que cualquier especulación que se hable fuera de la Torá, de los profetas, no tiene ningún fundamento. O pudimos ver, hay un testigo pagano y hay un testigo ungido o del linaje real, para decirlo de alguna manera, del Eterno. Entonces aquí pudimos ver y demostrar por las escrituras los 2 testigos. Leemos para recordar qué nos dice Revelación, el capítulo 11, leemos a partir del texto 3 y 4, vamos a leer. Y daré a mis 2 testigos que expliquen mi Torá con poder profético por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los 2 árboles de olivo y los 2 menorot de pie delante del Adón de la tierra. Bueno, hasta aquí espero que haya podido demostrar por las escrituras este cumplimiento de los 2 testigos de esta época. Pero permítanme leerles este dato importante, y si es posible pausen el video y anoten este dato bien importante. Desde el año 538 pagano, 4534 del calendario de la Torá desde la creación, hasta el año 1798 pagano, 5794 del calendario de la Torá desde la creación, según el libro de Daniel capítulo 7 del 1 al 3 y Daniel 7, 8, Daniel 7, 20 y 21, Daniel 7, 24 y 25, es la 4ª bestia romana, y el cuerno pequeño, que es el paganismo, que sube del mar. Y esto se cumple con el emperador Constantino, que en el año 538 pagano, 4534 desde la creación, al aceptar el cristianismo, trató de perseguir a los ungidos del Abba Shabashamayim, que aceptaban a la Torá y los Nabín o profetas como fundamento y base de lo que mal llamaron después el Nuevo Testamento, más conocido o bien leído Brit Hadasha, en el cual se cumplían
todas las profecías del mal llamado Antiguo Testamento, originalmente Brit Olam, en el cual no se necesitaba una restauración de interpretación de ningún rey pagano, lo que dio lugar a una persecución. Esta es la primera expedición profética en la cual el decreto del emperador Constantino no se ajustó al plan profético, como antiguamente el rey persa Ciro y el rey romano César se ajustaron a una parte del plan profético del Abba Shabbat-Shamayim. Ok, aquí este dato quería resaltárselo porque es bien importante, muy pero que muy importante tener este dato a nuestro favor. Estos hombres que fueron muertos por la hoguera son los vivos testigos y descendientes del Abba Shabbat-Shamayim, o el eterno creador del cielo y de la tierra. En el periodo de los 1260 años, donde ya Yeshua lo había profetizado en Mateos 24, del 15 al 21, y en Mateos 24, 22, vemos cómo el Adón acortó el tiempo. Y en el año 1973 pagano, el poder francés, dirigido por Napoleón Bonaparte, le puso fin a este estado papista. Esta profecía se cumple de un modo sorprendente en la historia de Francia durante la rebelión en 1793. El mundo oyó por primera vez toda una asamblea de hombres nacidos y criados en la civilización que se había arrogado el derecho de gobernar a una de las naciones más admirables de las naciones europeas, de levantar unánimes la voz para negar la verdad más solemne para las armas y renunciar de común acuerdo a la emuná o fe y a la adoración que se debe tributar al plan de la Torá y al Brit Hadash. Esto nosotros lo podemos encontrar en Life of Napoleón Bonaparte, tomo 1, capítulo 17. Esto no es una historia que me estoy inventando ni nada por el estilo. Ahí les dejo el dato para que puedan corroborar lo que se ha dicho en este momento. Aquí podemos ver una bestia que no sale del mar, sino que es el paganismo, que sale del abismo, que viene siendo el ateísmo. También tenemos un rey pagano, Napoleón Bonaparte, que no se ajusta al plan del Eterno. A tal punto llegó el ateísmo que adoraban a imágenes humanas, como por ejemplo tomaron la imagen de una bailarina, endiosándola y dándole por nombre la diosa de la razón. Y de este modo vamos a concluir con esta parte de este estudio, y le doy las gracias a cada uno de ustedes que ha estado observando este estudio, y espero que así sigan hasta el final. Le doy muchísimas gracias por los comentarios, los que están siguiéndonos en el canal. En fin, muchas gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad de estudiosos de la Torá. Baruch Hashem, Shalom tengan todos. Nos vemos en el próximo encuentro.